describió Elsa, ¿cuál sería, charlar un poco cuál sería el rol del Estado en toda esta situación? Bueno, la verdad es que me parece que el mundo ya está en guerra, ¿no? O sea, creo que hay una guerra desde otro lugar, que es la disputa por el control del mercado, digamos, ¿no? Digamos, cuando uno analiza lo que está pasando en Irán, uno entiende ahí que no van por el valor de la democracia o por la libertad, sino que van a controlar, los Estados Unidos van a controlar un recurso que es el petróleo y tiene capacidad militar y se ofrece al mundo a ser el gendarme de la humanidad por su poderío militar que con su desarrollo de tecnología y su capacidad de destrucción, bueno, impone determinadas reglas de juego fruto de un capitalismo que su única lógica es la lógica de la acumulación, su planteo de extranjerización y de dominio planetario y de escala mundial de recursos claves todavía en esta etapa para que se consolide como la política más importante que recuerda la historia de la humanidad. ¿No? O sea, no hay comparación del poderío militar norteamericano y sus aliados europeos en el control de la lógica de lo que ellos denominan el mercado global, ¿no? La transnacionalización, el mercado global, el capitalismo, la forma que se le quiera dar, tienen un centro en el gobierno de los Estados Unidos y el complejo militar norteamericano, que es el que verdaderamente tiene el gobierno y el control de la democracia, ¿no?, entre comillas, norteamericana. Digo entre comillas porque se votan, ¿no?, demócratas y republicanos, pero siempre tienen la misma política. Me parece que no solo lo que hicieron en Irak con Saddam Hussein, la amenaza sobre Irán ahora, lo que hicieron en Libia con asesinando también al presidente libio, a Gaddafi, lo que están haciendo y alentando la rebelión en Siria, ¿no? Esa crisis ahí, evidentemente están los Estados Unidos también fogoneando claramente que haya desestabilización, y me parece que no deberíamos descartarlo, o sea, que traten de entrar en Irán nuevamente como para tener un control sobre Libia. Me parece que también se expresa no solamente el debate sobre el petróleo. Libia es una de las potencias más importantes del mundo con un tipo de petróleo que se está extinguiendo, o sea, que es un petróleo liviano, ¿no? Hoy la tecnología avanza sobre un petróleo más pesado. De hecho, nosotros vemos ahora el petróleo que hay en el yacimiento de Vaca Muerta, es uno de los más importantes del mundo, pero es un petróleo que se necesita mayor tecnología, mayor inversión, mayor capacidad de refinación para extraerlo. Entonces Libia era el último país que tenía este petróleo, y han ido ahí a consagrar, digamos, el predominio de este recurso. Y también sobre Libia, los Estados Unidos están adelantándonos el debate y la decisión de ir a controlar tierra, porque otro de las disputas que va a haber con mucha fuerza y con mucha claridad es la tierra fértil para producir alimentos, ante una crisis también mundial que hay sobre fundamentalmente el complejo tecnológico vinculado a la soja, al paquete transgénico, a la tecnología y a la tecnificación del campo, a todo ese mercado global que va a estar en disputa también, como dijo la compañera, y comparto el tema de los alimentos. Entonces, creo que en ese camino Argentina y nosotros como país y con Néstor Kirchner hemos dado un debate muy fuerte. Me parece que la marcha global más importante que se hizo contra la guerra, si nos acordamos, todos participamos, fue una marcha mundial extraordinaria cuando fue la invasión a Irak, ¿no?, que se hizo
marcha global, y acá en Argentina tuvo una repercusión. Entonces la movilización popular, la organización, la conciencia sigue siendo un elemento central, porque en realidad nosotros nos preparamos para la paz, digamos, pero no nos preparamos para la guerra, porque es imposible, digamos, pensar una sociedad que vaya a dirimir sus cuestiones de recursos, sus cuestiones de ideas, sus cuestiones de modelo de país y de sociedad sobre la guerra. Aparte de ahí no hay ningún destino, no hay ninguna capacidad. Digamos, te meten un misil acá en este momento y, ¿no?, pues, selectivamente tiene una capacidad, es ilimitada la capacidad de poder para resolver sobre la guerra. No hay ninguna nación en condiciones de disputar la hegemonía, la supremacía de los Estados Unidos, sus aliados europeos. Ya incluso no necesitan estar ellos. A Libia fueron los ingleses con los franceses, ¿no? O sea, y ellos fueron monitoreando el envío de esas misiones. Entonces ahí hay una disputa que en todo caso es una disputa, no es una disputa en términos de capacidad militar, que también hay que desarrollar, por supuesto, pero si no es una disputa política, una disputa de ideas, una disputa de sociedades y de países que necesitamos construir en el mundo. Yo creo mucho en lo que ha dicho Fidel, parece que hay que leerlo, que este siglo es el siglo del debate de las ideas, ¿no? O sea, que sobre el debate de las ideas se va a ir construyendo la fuerza y se va a ir construyendo las herramientas necesarias para tratar de que la supremacía no sea la de la guerra y la de la muerte, sino que sea la de la paz y sea la de la vida. Y en ese camino me parece que Argentina y América Latina le están mostrando al mundo todo un nuevo paradigma para la humanidad, que es creer en el valor del derecho, digamos, ¿no? Creer en el respeto, creer en la paz, creer en el desarrollo de los pueblos, ¿no? Y sobre todo entender a la defensa nacional con esta mirada integral, como bien dijo la compañera, ¿no? Que es el desarrollo de nuestra capacidad militar, o el desarrollo de tecnología, o estar en posibilidades de intervenir, pero centralmente es defender la humanidad en el valor más alto, que es la vida, ¿no? Creo que en eso nosotros hemos hecho un aporte, insisto, con un planteo que ha sido oponernos en todos los foros internacionales a la guerra con el mecanismo de disciplinamiento, de disputa de intereses, y creo que Argentina en eso ha sido muy claro en todos los foros internacionales. Y también algo que pasó, tal vez con fuerza, pero que todavía los militantes y el movimiento popular no le da el valor de lo que fue la decisión más trascendente que tomó el gobierno y todo el movimiento popular en la Argentina y América Latina, fue la derrota del ALCA, digamos. Esa fue una derrota del imperio norteamericano, ¿no? Porque tras esa derrota del ALCA venían de nuevo los acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Había acuerdos comerciales que incluso eran para países, por ejemplo, en el acuerdo de libre comercio que ellos proponían, los Estados Unidos podían venir a pescar en nuestros ríos y en otras costas, y nosotros podíamos ir a las costas de ellos a pescar también a sus ríos y a sus costas. Claro, que ellos venían con fábricas completas y enteras, con ciudades enteras para capturar nuestros recursos hídricos, y nosotros íbamos con unos botes, unas cañas ahí pescando algún pescadito, digamos. Ese era el acuerdo de libre comercio, ¿no? Que nosotros derrotamos. Otro acuerdo, otra parte del acuerdo le daba inmunidad a las tropas norteamericanas, o sea que las tropas norteamericanas podían venir y asesinar o violar a nuestras mujeres o robar, y se tenía que dirimir judicialmente en Washington, ¿no? O sea, la justicia argentina en todo caso no tenía capacidad de intervenir. Eso es el acuerdo de libre comercio, digamos, ¿no? El acuerdo de libre comercio le daba prioridad a la inversión, personas que hablan y dicen cosas, ¿no? Le daba prioridad a la inversión extranjera por ser la inversión nacional. O sea, la compra del Estado tenía que estar orientada a las inversiones extranjeras, a las empresas extranjeras, y no a las empresas nacionales, ¿no? Ni que hablar de la subordinación
lisa y llana de todos los recursos de la nación a la lógica de economía global y sobre todo la posibilidad de seguir completando el proceso de transferencia de riqueza que se hizo durante la década de los 90, pero que todavía había algunas joyas de la abuela ahí que había que seguir rematando y que había que seguir controlando de parte del poder, como el Banco Central, ¿no? Que había quedado de ese planteo, el agua, ¿no? El agua que si bien estaba concesionada, pero ellos querían avanzar sobre el control y la privatización de manera directa. Ahí el acuífero guaraní, donde entra con toda la potencialidad, porque es una de las razones. Y un tema importante que es, bueno, las Malvinas, ¿no? Definitivamente controlar Malvinas y la proyección hacia la Antártida, ¿no? De ese continente que también el acuerdo de libre comercio significaba que Estados Unidos entraba, ¿no? a disputarnos ese territorio. Entonces, nosotros, me parece que el tema de la derrota del ALCA fue, para mí, la compañera presidenta también pone el desendeudamiento como una de las grandes carreras, porque era la disputa con el Fondo Monetario Internacional, esa era salirnos del fondo, porque el acuerdo de libre comercio también implicaba el pago gratuito de la deuda externa. No se podía discutir, había que aceptar las condicionalidades de la deuda del endeudamiento y del Fondo Monetario Internacional, había que cumplir el acuerdo, o sea, debíamos 180.000 millones de dólares y había que pagarlo religiosamente. Entonces, la Argentina y América Latina inevitablemente iban a entrar en un colapso global de sus economías, y si el 19 de diciembre iba a ser, digamos, una cuestión menor del nivel de conflictividad social y de represión y de ilegalidad que se iba a expresar claramente sobre el pueblo argentino, y en ese camino me parece que nosotros pudimos hacer un hecho extraordinario, un hecho patriota, un hecho latinoamericano, un hecho en términos culturales, y lo hizo Néstor Kirchner, y por eso Néstor como el gran anfitrión, junto con Lula, junto con Chávez, ¿no? Evo Morales todavía no estaba porque era candidato. Nosotros tuvimos un acto importante con Chávez en Mar del Plata, muchos de nosotros estuvimos acá, ¿no? Donde Chávez ahí planteó el alcarajo, dijo él, ¿no? Enterramos el ALCA, dijo ahí. Y ahí Evo, él estaba como candidato, como dirigente social, y Maradona acompañándolo a la paz del Diego, ya ahí poniendo. Entonces, me parece que esa fue una de las victorias más importantes que nosotros hemos tenido. Creo que las políticas estatales del gobierno han sido importantes, ¿no? O sea, han sido importantes, han sido trascendentes, digamos, porque cuando se habla uno no puede hablar de la defensa de Malvinas si no defiende el yacimiento de Río Turbio, si no defendemos el carbón. O sea, ese discurso que defiende las Malvinas, que están ahí enfrente de Río Turbio y enfrente de Río Gallego, pero si entregás el carbón a las empresas multinacionales o cerrás el yacimiento, no hay un correlato de decisión política y de construcción de país y de sociedad. Uno no puede. Hoy podemos decir que vamos a recuperar Malvinas, más tarde o más temprano vamos a recuperar Malvinas. No es lo mismo que reclamar por Malvinas, sino que vamos a recuperar Malvinas, porque ahí está la recuperación de la integralidad del territorio nacional. Porque la recuperación de la defensa nacional y de la Patagonia se hace con presencia y con desarrollo de pueblos, de creación de riqueza, de trabajo y de un pensamiento de ocupación territorial, donde no dibujamos en un mapa y ponemos un ejército. Hay que poner un ejército ahí, que por ahí de gendarmería, el ejército custodiando y viendo el tema de la frontera. Ahora, lo que hay que hacer es defender el territorio, la riqueza que tiene ese territorio, para construir valor, para construir trabajo, para construir desarrollo y ocupación territorial en función del proyecto nacional. Entonces, no hay capacidad de defensa nacional ni de disputa con el poder real si no somos capaces de consolidar el proyecto nacional, que no es solamente de crecimiento de la economía, sino que es de la creación de trabajo, de salario,
de ocupación territorial, de desarrollo de nuestras fuerzas productivas, de la tecnología, de la capacidad de que nuestros pibes vayan a las escuelas y vuelvan en las escuelas a estar y no en las calles o arrasados por la lógica neoliberal que era el consumismo, el individualismo, la falopa y no te metas. Por eso es tan importante cuando hablamos de la defensa o hablamos de la disputa y del enemigo que tenemos enfrente, que es muy poderoso, que lo vencimos, que como en otras tantas batallas lo hemos vencido, pero que trabajan todos los días para, ¿no?, confundir, para debilitar, para arrinconar y para volver a gobernar. El Estado, en este caso, no es malo ni bueno, depende de qué proyecto. Eso lo decía Carmen Natal, aprendimos todo de eso. Depende para qué proyecto de país y qué sociedad queremos. Yo ahí habría que, en la defensa nacional, habría que agregar, para mí en mi visión, por ejemplo, el desarrollo que estamos haciendo en la industria naval, ¿no?, la reactivación del Río Santiago, más allá de las dificultades, pero digo, la visión que tenemos del Río Santiago, Tommy García, ¿no?, que nos falta avanzar ahora en esta etapa en ir a disputar esos 7.000 millones de dólares que se nos van por flete por año y que tenemos que ir a trabajar para que haya un poderoso desarrollo en nuestra industria naval, ¿no?, y podamos ser nosotros los que transportemos esos 150 millones de toneladas de alimentos que proyectamos hacia el 2025, que el ejército lo pone, que lo ponen los productores, lo ponen, bueno, me parece que pensar en la defensa es hacernos cargo de que los recursos que son enormes de nuestro país tienen que estar al servicio de nuestro país, al servicio de nuestro pueblo y resolver la desigualdad social que ha sido el componente central que permitió la penetración cultural, la penetración económica, que también es cultural, pero los instrumentos económicos, ¿no?, por los que ellos, y un planteo que nos dolió hasta el corazón, porque en realidad la dirigencia política se entregó, bueno, todos sabemos el proceso que vivimos, parece que no vale la pena volver a... No, esto que dijo la compañera, a mí me parece que hubo una enajenación de los dirigentes, o corrupción, negociados, de entrega, pero también nuestro pueblo tuvo un golpe tremendo, ¿no?, de no creer en sí mismo. Porque el problema no es cuando no creen en un dirigente, sino que no se cree en sí mismo, de que las cosas se pueden cambiar y que puede haber otro destino para nosotros y que eso no depende del otro, sino que depende de nosotros, de cada uno de nosotros que hagamos carne que es posible cambiar la sociedad y que otro país imaginábamos era necesario también y que no dependía de alguien que viniera mágicamente y que tomara el poder, sino que lo fuéramos construyendo y lo fuéramos asumiendo. Yo no creo, compañeras y compañeros, que Néstor Kirchner, y como lo conozco, lo conocí, como compartí con él, o sea, yo no creo que pues cuando hablamos de la política de defensa, tenemos que reivindicar el juicio que estamos haciendo a los genocidas, que no honraron, ¿no?, tanto los de Malvinas que traicionaron como los genocidas responsables de los también desaparecidos. Pero Néstor no hubiese sentido que él juzgaba a los militares si no hubiese puesto a las madres de la Buena Plaza de Mayo como símbolo de la lucha contra esos genocidas, porque la historia es un proceso en construcción, no son fotos. Nosotros hoy estamos reivindicando el gobierno de Perón, desde el 45 al 55, la idea del país industrial, la idea del país de pleno empleo, la idea del Estado presente en la economía, haciéndose cargo de los resortes centrales, de un modelo de acumulación y distribución del ingreso que vaya como objetivo central a resolver la desigualdad del pueblo argentino. Por eso esto que mostró así en un pantallazo, ¿no?, me parece que hay que completar con una mirada más integral. La asignación por hijo es defensa nacional. La asignación por hijo es defensa nacional.
Las 1.500 escuelas construidas es apuntalar la defensa nacional, el desarrollo territorial y un país soberano. Los más de 2.000 kilómetros de carretera que hemos construido, la reactivación de las fábricas militares, pero también la disputa que estamos haciendo por la soberanía que estamos reivindicando del tema petróleo. Hoy es defensa nacional, es porque el petróleo es base para cualquier desarrollo de una economía que piense en clave de creación de valor, pero también para controlar otros desarrollos de la economía que tienen el impacto central del petróleo, el tema central de la creación del precio, como por ejemplo la producción de alimentos o la producción de cemento, ¿no? O ni que hablar en la industria, que tiene un impacto importante con la petroquímica. Entonces eso también es la recuperación de la industria. O como vamos a hacer ahora, la presidenta acaba de enviar, por eso estaba leyendo, porque acaba de enviar el decreto ley para que lo tratemos este miércoles sobre la estatización del Chicón y Calcográfica, digamos, ¿no? O sea, la producción de papel, ¿no? Moneda, nada más y nada menos, y que es soberanía nacional el billete de 50 pesos de la compañía Evita, ¿no? Que presentó de 100 pesos que presentó la presidenta en la Casa Rosada. Entonces me parece que nosotros tenemos que tomar el tema abordándolo desde la integralidad y ser capaces de militar el proyecto, dándonos fuerza para defender lo que hemos hecho con mucho esfuerzo, y también poniendo en la agenda pública y debatiendo entre nosotros los grandes temas nacionales que también hay que desarrollar, hay que asumir y hay que tomar, digamos, ¿no? Que como está en discusión el tema ferroviario, qué cosa trascendente lo de ayer, ¿no? Juzgando a quienes instigaron el crimen de Mariano Ferreira, digamos, ¿no? ¿Qué tema el desarrollo, no solamente de que los trenes corran bien y que nuestro pueblo viaje bien, sino el desarrollo de la industria ferroviaria? Así como el desarrollo de la industria naval, que tenemos que discutir y proyectar, el desarrollo de la industria ferroviaria es un tema clave también para la soberanía, porque desde el trazado de los trenes que estaban pensados para el país agrícola, ganadero exportador de materias primas, hoy hay que pensar un desarrollo más nacional, más del mercado interno, porque aparte está demostrado que no es disputando mercados internacionales, que hay que disputar, pero sobre todo hay que desarrollar